Espero que disfruten esta exposición tanto como nosotros. Empezamos con se quedó adentro y ahora ¿qué hacemos? Claramente nos referimos al manejo del cuerpo extraño intraocular. Nuestros asesores y cirujanos de los siguientes casos son el doctor Eddie de la Cruz y la doctora Norma Kemper. Empezamos diciendo que el trauma ocular del globo abierto es una emergencia oftalmológica que requiere una atención quirúrgica primordial debido a su alto impacto en la calidad visual del paciente. Esta presentación de casos servirá para conocer la importancia del abordaje quirúrgico idóneo para dos diferentes presentaciones clínicas del cuerpo extraño intraocular. Nos gustaría empezar con esta pregunta: ¿qué porcentaje de discapacidad corporal representa la pérdida visual? Tenemos estadística internacional ya brindada por la OMS y muchos estudios que buscan caracterizar o describir los parámetros demográficos del trauma ocular, y nos refieren que al año ocurren 55 millones de traumas oculares. De estos pacientes, 1.6 millones de personas quedarán ciegos por trauma, que representa casi un 3%. Quiere decir que de cada 100 traumas, 3 personas pueden quedar ciegas. Tenemos aquí 3 artículos, 3 referencias que van a responder la pregunta que hemos planteado antes. La pérdida visual de un ojo equivale al 24% de la discapacidad de todo el cuerpo y puede alcanzar a un 85% si se comprometen los 2 ojos. La terminología y la clasificación del trauma ocular es algo con lo que ya estamos familiarizados. Hablamos de un trauma ocular abierto cuando hay una pérdida o una herida de espesor completo de la pared ocular, que esta a su vez puede ser penetrante o perforante o por un cuerpo extraño intraocular. Las zonas también es algo que tenemos bien definido, que estas normalmente van a tomar en cuenta la distancia respecto al limbo y se pueden clasificar en 1, 2 y 3. Tenemos estadística local, tenemos estadística del IRO, que es un estudio del 2016 al 2017 que buscaba las características epidemiológicas de los pacientes con trauma ocular de nuestra institución. Se tomó una muestra, una población de estudio de 1.288 pacientes, en el cual encontramos que el cuerpo extraño intraocular se encontraba en 13 personas, que representa casi el 1%. Asimismo, esta data coincide con la data internacional en el cual es más frecuente en el sexo masculino y en población económicamente activa, que hablamos en un rango de edad más o menos entre 20 y 60 años. Entonces empezamos ya directo al grano con nuestro caso. Nuestro primer caso es un paciente varón que acude a la emergencia porque nos refiere que estuvo martillando y le cae algo al ojo izquierdo, de ocupación albañil, era 38 años, procedente de Chiclayo, con un tiempo de enfermedad de 5 días. Al examen tiene una agudeza visual en el ojo derecho de 20/20 y el ojo izquierdo de 20/60. Al examen por microscopía vamos a encontrar que se encontraba una epidemia conjuntival en el ojo izquierdo, además una herida corneal en dirección a meridianos 8 de aproximadamente unos 3 milímetros. La cámara anterior estaba formada, era una herida autosellada, Seidel negativo, un Tyndall de 2 cruces, y a nivel de cristalina encontraron opacidad de una cruz y el fondo de ojo como una retina aplicada. Bajo la sospecha de un cuerpo extraño, a este paciente se le pide una ecografía modo B, el cual la ecografía demuestra que existen ecos de alta ecogenicidad sugerentes de un cuerpo extraño intraocular en hora 7 in vitro anterior periférico. Con esto llegamos al diagnóstico que se trata de un TOGA zona 1 más catarata traumática con cuerpo extraño intraocular en el ojo izquierdo. Y el plan fue una FACO-LIO vitrecto más extracción de cuerpo extraño. Para ese momento, según la puntuación de OTS, era de 67 puntos, en el cual nos dan una predicción de agudeza visual a los 6 meses de un 20-40 en el 44% de los casos. Empezamos con el video. Nuestra cirugía empieza haciendo 2 puntos corneales. Aquel cirujano hace los puntos con nylon 10-0, considera hacer los puntos antes de colocar los trócares para que la cámara anterior se encuentre más estable. Luego se procede a enterrar los puntos, se colocan los trócares, y luego se procede a hacer las paracentesis, la colocación de adrenalina intracameral, asimismo la aplicación de azulitipán y el lavado del mismo, la colocación de viscoelástico. Se procede a hacer la incisión principal en 3 planos, luego
para el momento de la capsulorhexis ya podemos evidenciar que existe un grado de opacidad de cristalino hacia el sector nasal. Aquí el cirujano considera hacer la capsulorhexis con cistótomo, la completa con cistótomo. Luego se procede a hacer una hidrodisección con una luego hidrolaminación. Por la edad del paciente prácticamente una facoaspiración, y es en este momento en que el cirujano se percata del cuerpo extraño metálico hacia el sector nasal, por lo que antes de retirar la punta de faco decide colocar viscoelástico. Se colocan luego los buratos para proceder a extraer ya los restos, y sobre todo para llevar este cuerpo extraño metálico hacia una zona más segura, hacia una zona central. No sabíamos la extensión del daño del mismo, por lo que aquí el cirujano empieza a inyectar viscoelástico, ¿no? Buscando llevar el cuerpo extraño de la periferia hacia el centro. Hace un poco de viscoexpresión y finalmente logra levitar el cuerpo extraño metálico hacia la cámara anterior. Más o menos calculando la extensión del mismo, y también teniendo en cuenta que se iba a colocar un lente 3 piezas, se procede a ampliar la incisión principal, para que la extracción no genere daño de alguna otra estructura. Se retira el cuerpo extraño, y midiendo más o menos aproximadamente este cuerpo extraño, tiene aproximadamente, llega a medir unos 3 milímetros. Ahora, lo que vamos a ver es que ya aquí nos cercioramos de que la cápsula posterior está intacta, se continúa, no hay vitrio en cámara anterior, no hay vitrio, entonces se considera, se continúa aspirando los restos. Ahora puede surgir la duda, ¿por qué no continuaron con la vitrectomía si es que la ecografía decía que había un cuerpo extraño? Pues aquí el cirujano realiza un fondo de ojo al paciente y se cerciora que no había cuerpo extraño. Se coloca un lente 3 piezas, y un punto corneal en incisión principal para mayor seguridad. Asimismo, otro de los parámetros que usa nuestro cirujano es la colocación de antibiótico en la solución. Entonces, podemos concluir que no hay sin suerte. La agudeza visual final de nuestro paciente actualmente es de un 20/20 con ecografías negativas para cuerpo extraño. Entonces, la importancia de presentar este caso es porque encontrar un cuerpo extraño intralenticular es bastante raro. La bibliografía nos menciona que llega de un 5 a 10% dentro del 40% que va a estar de todos los cuerpos extraños metálicos, ¿no? Ahora, el mecanismo del daño depende mucho de la pérdida de energía cinética. ¿A qué nos referimos? A que conforme va pasando estructuras más gruesas, va a perder fuerza y por lo tanto va a generar menor daño, o se va a encontrar, va a alojarse en el segmento anterior. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, atraviesa córnea o limbo, a diferencia de esclera, que es una estructura mucho más delgada? Ahora, el daño en el ojo depende mucho de la reacción local y la naturaleza del cuerpo extraño. Es distinto que entre un metal a que entre un pedazo de madera. La puerta de entrada, lo más frecuente es que sea por córnea, y la mayor parte de los cuerpos extraños son metálicos. Ahora, existe poca data de los cuerpos extraños intralenticulares, y lo que refiere es que aquel cuerpo extraño que mide menos de 2 milímetros probablemente no vaya a generar catarata, pero aquellos que tienen un diámetro mayor a este, sí lo hagan. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo del cuerpo extraño en el segmento anterior? Primero tenemos que individualizar el caso. Priorizar siempre el cierre primario del trauma. Análisis de daño tisular local y colindante, que ver qué otras estructuras están afectadas. Está afectado el iris, hay ruptura de cápsula posterior, hay daño en la zónula, la valoración del riesgo de infección, el tiempo de enfermedad, qué vamos a complementar en la cirugía. Vamos a agregar solución de yodo, vamos a agregar antibiótico intracameral, intravítreos. La naturaleza y la localización del cuerpo extraño es muy importante. La valoración de riesgo-beneficio de un implante del lío primario y el aporte de los exámenes auxiliares para un manejo integral. Esto quiere decir que nos podemos apoyar de una ecografía, de un VM, y en algunos casos puede ser hasta una tomografía o resonancia. Pero recordemos que lo más importante aquí es analizar cuál fue el mecanismo del daño. Entonces siempre va a surgir la pregunta, ¿en qué momento es apropiado retirar el cuerpo extraño? Para segmento anterior, vamos a ver que lo que recomienda la bibliografía es que no se recomienda hacerlo normalmente por la puerta de entrada. Si es intraventricular, el retiro del cuerpo extraño tiene que hacerse con la catarata. Y sobre todo porque las ventajas de un retiro temprano dentro de las 24 horas va a disminuir el riesgo de endoftalmitis en un 15%, la disminución de proliferación microrretiniana y también la reducción de segmento de retina en un 40%. Muy bien, Ok. ¿puedo continuar?
Excelente presentación, doctora Sol. Sí, doctor Jorge, por favor, adelante. Bien, muy buenas noches. El segundo caso probablemente inicia con la frase más terrorífica de cualquier oftalmólogo residente en la emergencia. La madre cuando llega al IRO nos dice, mi hija estaba jugando con fuego y ocurrió una explosión que le cayó en el ojo derecho. Desde el inicio de la frase vemos que todo debe estar mal en esta paciente. Es una niña de 9 años, viene de Cajabamba, que es una ciudad que queda a unas horas de Trujillo. En la agudeza visual que nosotros determinamos en la emergencia, el ojo derecho era percepción de luz que discriminaba colores, lo que nos daba a entender que la función de los fotorreceptores se mantenía estable. El ojo izquierdo era 20-20. En la biomicroscopía podemos hallar en la exploración de la paciente una laceración corneal de aproximadamente 4 milímetros, ahora 4, que estaba sobre una zona de ausencia sectorial del iris, de forma ovoide, estaba justo por debajo de la laceración corneal. La paciente tenía una discoria dirigida hacia la herida y una catarata traumática. Entonces, en el contexto de una paciente con una herida por una explosión, que probablemente hay un cuerpo de alta velocidad que ha impactado sobre el ojo, la presencia de una herida abierta, visible, con una herida iridiana por debajo de la laceración corneal, discoria y catarata, la primera sospecha claramente es cuerpo extraño intraocular. Esa paciente era Seidel negativo, pero el iris había migrado hacia la zona de la herida corneal para poder sellarla. Es por eso que nosotros decidimos realizar una ecografía para poder evidenciar la presencia del cuerpo extraño. Pero tenemos una ecografía negativa después del estudio. Esto nos llama mucho la atención, puesto que debería de haber salido positivo si es que lo hallábamos. En la literatura revisamos este dato y encontramos que en realidad no es raro que un cuerpo extraño no sea evidenciable a través de la ecografía. Y de esto vamos a hablar en un momento. ¿Cómo inicia la parte quirúrgica de nuestro caso? Inicia de la siguiente manera. El cirujano coloca iodopovidona para poder desinfectar el área de la superficie a operar. Tenemos el cirujano de segmento anterior y el retinólogo presente. Se realizan las paracentesis para ingresar a cámara anterior. Colocamos epinefrina y azul de tripán, lo cual nos permite teñir la cápsula anterior y posteriormente con una espátula de iris se liberan las adherencias del iris con respecto a la herida corneal. Luego de este procedimiento pasamos al cierre de la herida corneal a través de puntos con nylon 10-0. Los puntos cruzados que elige el cirujano le permite un mayor control de la hermeticidad de la cámara anterior, además de inducir un menor astigmatismo en el paciente. Recordemos que es una niña de 9 años. Luego de cerrar completamente la córnea, pasamos a ingresar a cámara anterior a través de un cuchillete de 2,75. Se liberan las sinequias, inyectamos viscoelástico para reformar la cámara y empezamos con el manejo de la cápsula anterior. El cirujano inicia a través de un rasgado inicial, trata de controlar la capsulorhexis por utrata, pero debido al comportamiento extraño de la cápsula anterior decide culminar esta capsulorhexis utilizando una microtijera. Luego de completar la capsulorhexis a través de la tijera, con los buratos aspira el material cristaliniano. En este proceso es que el cirujano se percata de una ruptura de la cápsula posterior y de la presencia de vitrio en cámara anterior. Decide inyectar viscoelástico, liberar las hebras de vitrio e ingresar con la punta de vitrector y realizar una vitrectomía en la cámara anterior, además de aspirar los restos cristalinianos restantes. Este procedimiento o este hallazgo nos induce a pensar de que existe. En la exploración se halla un cuerpo extraño metálico flotando en el vitrio. Con la punta del vitrector, cápsula posterior a la cámara anterior, y a través del ingreso por la incisión principal con una pinza intraocular, toma el cuerpo extraño y lo retira de forma segura a través de la incisión principal. Es un cuerpo extraño metálico, pequeño, de unos 2 milímetros de diámetro, que lo enseñamos como un trofeo. Luego se culmina con una vitrectomía completa, periférica y central, se realiza la separación de la hialoides, debido a que la presencia de hialoides después de una cirugía puede inducir PBR. Inyectamos triamcinolona en la cámara anterior, lo que nos permite asegurarnos la ausencia del vitrio. Lavamos la cámara anterior, aseguramos la liberación del iris con respecto a la herida, y verificamos
verificamos que el polo posterior está indemne, la periférica no tenía desgarros. Aumentamos la herida a través de una incisión controlada con 275, inyectamos con mucho cuidado en el sulcus. Recordemos que este paciente tiene una alteración de la arquitectura del sarcófago. Luego de colocar el lente corneal a través de puntos de sutura 10-0. Jorge, disculpa por interrumpirte. ¿Tú crees que puedes cerrar tu video y solo con el audio? Porque creo que por el internet no se escucha bien. Se escucha súper cortado. Entonces, corta tu video y solo con el audio, porque creo que el problema del internet se te escucha muy entrecortado. Tu video, tu video personal y solo con audio, porque creo, no sé si me pasa a mí, pero se te escuchaba muy entrecortado. Ok. Sí, Escucha entrecortado, correcto. escucha entrecortado. Ya. Ok. Gracias. Bien, entonces, después de la facoaspiración y el hallazgo del fragmento metálico en polo posterior, se le evita a través de un vacío máximo con la punta de vitrectora hacia la cámara anterior, aprovechando el desgarro de la cápsula posterior hallada durante la facoaspiración, y a través de la incisión principal de 275 ingresamos con una pinza intraocular y tomamos el cuerpo extraño directamente de la boca del vitrector, y se extrae de forma exitosa a través de la incisión corneal. Después de este procedimiento, el cirujano decide la colocación del lente de 3 piezas en sulco. Inyecta el lente, lo coloca en sulcus y luego procede al cierre del puerto corneal. Retiramos los trócares y tenemos una cirugía de un cuerpo extraño intraocular con una ecografía aparentemente negativa. Luego de ello, hablemos un poco sobre la epidemiología de nuestro paciente. Discúlpame un segundo, ¿será que podemos probar para ver de repente el video, de repente donde lo dejaste casi a la mitad? Para poder ver el video, que es una de las cosas más interesantes. ¿Ahí, doctor? Sí, para ver si de repente corre sin problema, a ver. Inténtale ponerle play. Sí, está cargando un momentito. Yo creo que lo que hace un poquito lento es el video que nosotros nos ponemos de nuestro rostro. Entonces, a lo mejor sí, ese video sí se puede cortar mientras transmitimos. Está cámbiate reproduciendo. a Win. Bueno, sí. No reproduce. No reproduce, no hay problema. Entonces, sigue adelante. Ok. Mi compañera me va a ayudar compartiendo las diapositivas para poder hacerlo un poco más ágil. Bien, entonces hasta ese momento tenemos una paciente de 9 años con el impacto de un cuerpo extraño metálico de alta velocidad después de una explosión en el ojo derecho, agudeza visual, percepción de luz, que no discrimina colores, que discrimina colores, y en el hallazgo quirúrgico podemos evidenciar la presencia de un cuerpo extraño metálico en vítreo y no en retina. Después del video, por favor, Sol. Bien, entonces, hablando un poquito de la epidemiología de los cuerpos extraños en segmento anterior, sabemos que en frecuencia son del 18 a 41%, dependiendo del estudio que nosotros leamos. Quedan en segmento posterior hasta un 88%, y es importante recordar el mecanismo de lesión, porque puede darse que el mecanismo de lesión produzca una lesión en la retina y el cuerpo extraño rebote y quede en el vitro atrapado. El mecanismo más frecuente es el martillazo, en el caso de nuestro paciente es diferente. Los cuerpos extraños intraoculares, si queremos clasificarlos, son lesiones penetrantes en realidad, porque tenemos una vía de entrada pero no de salida. El lugar más frecuente de ingreso es la córnea, como ya se había mencionado, y Kuhn y colaboradores ideó un estudio en el cual valoraba la frecuencia de cuerpos extraños múltiples. Llegó a concluir que entre un 8 a 25% de los casos puede presentarse varios cuerpos extraños
Y aquí denota la importancia de poder valorar el segmento posterior completamente antes de dar por cerrada una cirugía. El tamaño medio es de 3.5 milímetros y la composición más frecuente es el metal. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos 4 técnicas descritas en la literatura para poder retirar los cuerpos extraños. La primera es la técnica de la captura viscoelástica, donde el cirujano inyecta viscoelástico dispersivo en la cámara anterior, levita el cuerpo extraño a la cámara anterior y este viscoelástico lo atrapa evitando que caiga nuevamente a la retina y luego se extrae de manera segura a través de la incisión principal. La técnica del apretón de manos, que es la técnica que acaban de ver en el video, en este procedimiento el cirujano realiza la cirugía y una capsulotomía posterior controlada para luego levitar el cuerpo extraño a través de esta cápsula posterior, dejarlo en la cámara anterior y antes de soltarlo, ingresa con una pinza intraocular a través de la incisión principal y lo toma desde la boca del vitrector o desde la punta de otra pinza intraocular. La técnica del andamiaje con lío es descrita por Agarwal, en la cual el doctor realiza nuevamente la levitación del cuerpo extraño de segmento posterior a anterior, lo deja sobre el iris y luego a través de la incisión principal retira el cuerpo extraño. Posteriormente coloca el lente en surco. Y la técnica con bloqueo con lío se realiza todo el procedimiento de una sola, faco-lío vitrecto, se inserta el lente y se hace una capsulotomía posterior después de haber insertado el lente para utilizarlo como un andamiaje, para utilizarlo como una fuente de bloqueo, levitando el cuerpo extraño desde la cámara posterior, haciendo un movimiento lateral del lente intraocular, colocando el cuerpo extraño en la cámara anterior, reposicionando el lente intraocular, y así evita que vuelva a caer al segmento posterior, haciendo una técnica bastante compleja, pero aparentemente con buenos resultados. Siguiente, por favor. Ya culminando con mi exposición. Tenemos que existen estudios que nos ayudan a decidir qué tipo de técnica vamos a utilizar para poder retirar el cuerpo extraño en el segmento posterior. Si tenemos cuerpos pequeños con cristalino transparente, la decisión podría ser una incisión escleral de 1,5 tamaño el cuerpo extraño que hemos encontrado y el retiro a través de pinzas intraoculares. Si se viene asociado, además de un cuerpo extraño menor de 4 milímetros, a catarata traumática, es importante el tratamiento de la catarata. Y a través de esta técnica podemos utilizar el apretón de manos o la técnica de bloqueo de lente para retirar el cuerpo extraño. Si los cuerpos extraños son más grandes, la literatura nos menciona que podemos realizar apretón de manos y luego el lente insertarlo en el surco. Siguiente, por favor. ¿Cómo se encuentra actualmente nuestro paciente? Bueno, de percepción de luz que discrimina colores, actualmente está en 20/60 con los puntos corneales puestos, así que consideramos que es una cirugía con bastante éxito. Siguiente, por favor. Como conclusiones de nuestra exposición, primero, la buena anamnesis. La sospecha del cuerpo extraño intraocular está siempre presente en cuanto a la clínica que nosotros podemos observar en el paciente y la historia que nos cuenta además el paciente. El pronóstico del trauma ocular abierto depende del mecanismo, de la naturaleza del cuerpo, debido a que tenemos cuadros descritos como siderosis, por la presencia de hierro en los cuerpos extraños, el tiempo de demora en el manejo especializado y no aplicar solamente un score para asociar el riesgo del trauma, sino también solucionar de forma primaria el mismo. En condiciones ideales, el retiro del cuerpo extraño intraocular debería ser en 24 horas. Sin embargo, no debemos de retrasar nunca el cierre primario de la herida y derivar inmediatamente al paciente para el manejo del segmento posterior en caso se requiera. Muchas gracias por su atención. Muy buen caso, doctor Jorge. Muchas gracias a los dos, doctora Jorge, doctor Sol, unos 2 buenos ganchos que han preparado. Justo estamos viendo a ver si hay alguna pregunta de estos 2 casos, pero parece que el chat todavía no. Entonces, ¿alguna pregunta en el chat? No, ok. Entonces, perfecto. Ahora nos va a tocar darle paso a la doctora Vera de Lino, que la doctora Claudia en el chat casi me mata. Dice que todos están con la doctora Vera. Así que bueno, me escribió, acá todos estamos con ella. Ok. Entonces, por favor, doctora Claudia Vera, dígale a su tocaya que todo bien. Así que, por favor, denos su presentación. Ok, doctor, ¿se puede ver la pantalla? Así es, que empiece el round.
Bueno, buenas noches con todos. Soy la doctora Claudia Vera, médico residente de tercer año del INO. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología por la organización de estas actividades académicas y asimismo agradecer al doctor Carlos Sánchez Rivara por su asesoría. El día de hoy, en el tópico de trauma ocular, voy a hablarles acerca de 2 casos de trauma ocular con catarata traumática y cómo saber identificar el manejo primario versus el manejo secundario de estas cataratas. Entonces vamos a dar inicio a ¿hay traumas en la vida? Yo no sé. El primer caso se trata de una paciente de sexo femenino de 4 años con un tiempo de enfermedad de un día. La madre nos refiere que la pequeña sufre un trauma ocular en el ojo derecho con una tijera. En la evaluación de emergencia, la pequeña presenta una agudeza visual de movimiento de manos, la presión intraocular no fue evaluable en ese momento, y en la evaluación de la lámpara de hendidura podemos observar que existe una solución de continuidad lineal, y aquí remarco el trayecto de la herida, ¿no? Vemos que presenta una angulación a nivel de su trayecto. También la pequeña presenta un Seidel positivo, la cámara anterior está estrecha, la pupila está discórica y vemos que existe una sinequia del iris hacia la córnea. Asimismo, a nivel del cristalino, vemos que hay la presencia de una opacidad blanquecina y también nos impresiona la ruptura de la cápsula anterior. El fondo de ojo en ese momento no fue evaluado. Realizamos el Ocular Trauma Score y en ese momento la pequeña tenía 70 puntos guiándonos de la agudeza visual inicial, que era de movimiento de manos. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Estamos frente a un trauma ocular a globo abierto con una catarata traumática. Lo primero que debemos realizar pues, va a ser la sutura de la herida corneal. Nos planteamos la opción de aspirar las masas cristalinas porque teníamos alta sospecha de ruptura de cápsula anterior y así también la posibilidad de una vitrectomía anterior. También colocaríamos antibiótico intraocular. Hay que recordar que la pequeña ingresa por emergencia y la cirugía la debemos realizar por emergencia. Entonces, en este momento no se han realizado exámenes como la ecografía o la VM para corroborar la integridad de la cápsula posterior. Aquí tenemos un esquema de nuestro plan quirúrgico de los puntos que se van a colocar durante la cirugía y de la aspiración de masas. Aquí les traigo el video, ¿no? Recordamos que nuestra paciente tiene 4 años y se trata de una herida corneal compleja debido a que está angulada, la presencia de una sinequia anterior y la catarata traumática. El primer paso en estos casos, y muy importante, es realizar la limpieza de la herida. En este caso estamos realizando la limpieza con un cuchillete de 15 grados y estamos tratando en lo posible de no tocar los bordes, sobre todo tratamos de apoyarnos a nivel del limbo o de la conjuntiva adyacente. Este paso va a ser muy importante porque nos va a permitir liberar la fibrina y el pigmento y esto nos va a ayudar a un cierre más hermético de la herida posteriormente. Entonces realizamos la limpieza y posteriormente ya vamos a pasar a colocar los puntos. Hay que recordar que nuestra herida presenta una angulación, ¿no? Es una herida compleja. Es por ello que el primer punto se va a colocar en esta zona angulada, ¿no? Hay que recordar que los puntos se deben colocar en lo posible en un espesor total de la herida para evitar así o disminuir el edema postoperatorio y así también el desplazamiento de los tejidos. Posteriormente a colocar nuestro primer punto, vamos a proceder, ¿no? Con la técnica de Rose y Hayes, en la cual vamos a iniciar por la periferia colocando puntos más largos, y conforme nos vamos acercando al centro de la córnea, los puntos van a ser más cortos. Esto nos va a ayudar a preservar la curvatura normal de la córnea. En este caso estamos utilizando un nylon 10-0. Una vez que hemos realizado la sutura de la herida, hay que recordar que nuestra paciente también presenta una catarata traumática. Entonces, para poder evaluarla en el intraoperatorio, vamos a colocar adrenalina para la dilatación de la pupila, ¿no? Y para poder, muy importante, evaluar la cápsula anterior. Para eso estamos colocando azul de tripán, y de esta manera vamos a corroborar si la cápsula está íntegra o no. Y esto va a ser un paso muy importante, porque de estar rota la cápsula,
sabemos que es necesario manejar la aspiración de masas en ese momento si está dentro de nuestras posibilidades, debido a que esto generaría mucha inflamación en cámara anterior. Entonces, agregamos el viscoelástico para formar la cámara y realizamos nuestra incisión principal. Aquí podemos observar, ¿no?, que la cápsula está rota, por lo tanto, vamos a completar la rexis mediante la técnica de abrelatas. Completamos entonces la rexis y vamos a proceder a realizar la aspiración de las masas. Pero, ¿cómo realizamos esta aspiración de masas, no? Estamos frente a una paciente que ingresa de emergencia con una catarata traumática, no hemos realizado exámenes como VM, no hemos corroborado la integridad de la cápsula posterior, entonces hay que hacerlo con sumo cuidado. Vamos a iniciar por la zona segura, en la cual no se encuentra la herida. Aquí iniciamos con parámetros bastante bajos. Vamos a utilizar en este caso lo que es el Centurion, y los parámetros que utilizamos van a ser los siguientes. La presión la vamos a tener en 45, aspiración en 35 y vacío en 380. Continuamos con toda la zona segura para la aspiración de masas y vamos a culminar en la zona débil en la cual está nuestra herida, ¿no? Este orden nos va a ayudar a evitar que si se encontraría, por ejemplo, una ruptura de la cápsula posterior, haya una luxación de estas masas hacia la cavidad vítrea. Entonces, de esta manera nos aseguramos que esto no pase. Una vez que hemos terminado la aspiración de masas, verificamos que nuestra herida esté hermética. En este caso estaba filtrando, por lo tanto colocamos una burbuja de aire y estamos realizando la corrección de la sutura. Realizamos en la medida de lo posible nuestras suturas a espesor total, ¿no?, para disminuir el edema postoperatorio. Aquí ya nos aseguramos de que nuestra herida está totalmente hermética, realizamos nuestra revisión final, corroboramos que no filtra, realizamos la hidratación de nuestros puertos, formamos la cámara, y finalmente colocamos lo que es el antibiótico intracameral, que en este caso colocamos moxifloxacino más dexametasona 0.1 cc. Entonces, recordamos que nuestra paciente tiene 4 años. En este momento está bajo anestesia, por lo tanto aprovechamos para realizar la fundoscopía intraoperatoria y verificamos que la retina está aplicada. En el día postoperatorio 1 vemos una agudeza visual de 20-100. Recordamos que nuestra paciente llegó con una agudeza de movimiento de manos. El ojo está normotónico, la cámara anterior formada, el Seidel es negativo y la dejamos en afaquia, ya que las condiciones en ese momento de la córnea no eran las ideales para realizar un cálculo de lente. Ya se queda para un cálculo de lente y un implante de lío secundario. El segundo caso que les traigo se trata de un paciente de sexo masculino de 48 años procedente de Lima. Él viene con el antecedente de haber sido operado de un trauma ocular hace 4 meses en otra institución. Este es un esquema de cómo habría sido su herida en ese momento. Vemos que presentaba una herida corneal lineal cerca al limbo, había presencia de iridodiálisis, la pupila estaba discórica, había tejido uveal prolapsando por la herida y además ese tejido estaba necrótico y había una opacidad localizada del cristalino. Entonces, esta es la foto clínica al llegar a nuestra institución. Tenía 4 meses de haber sido operado en otro hospital y llegó con una agudeza visual de 20-100. Podemos ver a nivel de la córnea que presenta un pequeño leucoma, ¿no?, que es una huella de lo que fue la herida hace 4 meses. También vemos que existe un defecto a nivel del iris y una opacidad localizada del cristalino. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le recetamos gafas, lo operamos, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero es solicitarle exámenes auxiliares. Vamos a pedir una ecografía para corroborar que la retina esté aplicada. También solicitamos una microscopía especular para cerciorarnos del recuento de células endoteliales, que en este caso fue bueno. Y solicitamos una VM, ¿no? De esta manera nos aseguramos de contar con la integridad tanto de la cápsula anterior como la posterior.
En ese momento se informó también la presencia de una dehiscencia sonular que en el examen físico no fue detectada. Es por eso que nos quedaba la duda. Realizamos el cálculo del lente y vemos que tenía un astigmatismo de 3.78, por lo que solicitamos una topografía. Y vemos que dentro de los 3 milímetros centrales, pues el paciente presenta un astigmatismo regular. Eso nos quiere decir que él sería un buen candidato para la colocación de un lente tórico si comprobamos que el saco es estable. Entonces, nuestro plan con el paciente fue realizarle una cirugía. Lo primero sería extraer la catarata mediante facomulsificación. Posteriormente tenemos que ir preparados con 3 tipos de lentes, ¿no? Ya que si nos encontramos frente a una diálisis pequeña, podríamos colocarle un lente plegable monofocal. Si nos encontramos frente ya a un daño mucho más extenso, deberíamos colocarle un lente de 3 piezas, y si corroboramos que pues nuestra cápsula está estable, nuestro saco está estable, colocaríamos el lente tórico. Y posteriormente pasaríamos a corregir el defecto iridiano. Entonces, aquí les traigo el video de la cirugía. Vemos que se ha realizado el marcaje para la colocación del lente tórico, que es nuestra posibilidad. Vemos que el paciente está dilatado, presenta sinequias hacia el cristalino, por lo que intentamos liberarlo con la cánula del visco y posteriormente ya con un cuchillete de 1.2. Luego pasamos a realizar la capsulorhexis y aquí podemos ver que nos encontramos frente a una zona fibrótica de la cápsula anterior. En este momento, pues, es muy importante realizar movimientos bastante controlados, ¿no?, y firmes para poder rebasar esta zona fibrótica. Aquí vemos cómo se logra rebasar la zona que está fibrosada de la cápsula anterior y se completa en la capsulorhexis. Posteriormente realizamos la hidrodelaminación, ya que a pesar de que en el AVM nos dicen que la cápsula posterior está íntegra, frente a una catarata traumática nosotros siempre tenemos que estar alerta. Entonces realizamos la hidrodelaminación para contar con un colchón de corteza que nos pueda apoyar. Posteriormente ya pasamos a realizar el aspirado de las masas y podemos ver, ¿no?, que los parámetros que también se utilizan son bastante bajos. Una vez que hemos terminado de aspirar las masas, verificamos que el saco es estable y podemos colocar ya el lente tórico. Finalmente pasamos a realizar la reparación del defecto iridiano. Y en cuanto a pupiloplastía, en este caso, pues estamos realizándola mediante puntos intracamerales con micropinzas de 23G, ¿no? Y estamos utilizando un polipropileno 10-0. Aquí vemos cómo estamos uniendo los 2 extremos del defecto, ¿no? Y vamos colocando los puntos sin generar mucha tensión, porque esto también podría provocar diálisis de otras partes del iris, ¿no? Colocamos los puntos hasta donde nos es posible, como podemos observar aquí, y ya dejamos una zona libre, debido a que igual acá se presenta el leucoma y no generaría mayor problema en nuestro paciente. Entonces, esta es la fotografía del día 3 del postoperatorio, ¿no? Acá tenemos un zoom de las suturas que hemos realizado a nivel del iris, y tenemos también una fotografía del postoperatorio un mes. Nuestro paciente llegó con una agudeza visual de 20/100 y al primer mes de la cirugía ya está con una agudeza visual de 20/25 sin corrección. Entonces, dentro de las conclusiones de la charla, pues identificar, ¿no?, conocer que tenemos un manejo primario y secundario para la catarata traumática. Para colocar el lente intraocular debemos tener las condiciones adecuadas, ya sea una colocación primaria o secundaria, y pues debemos realizar el manejo dentro de nuestras posibilidades, si no debemos derivar el caso. Gracias. Muchas gracias. Excelentes presentaciones, doctora Sol, doctor Jorge, doctora Claudia. Unos casos sumamente complejos y con muy buenos resultados. Los felicito, muy buenos. Yo creo que la doctora Harumi nos quería decir algo. Sí, el doctor Jorge tiene ya, creo, su video, que se lo puede pasar, por favor, Claro que para sí. que podamos aprovechar todo sobre el caso.
Después del Buenas gancho, el noches. video no se vio. Ya que no se vio el video, creo que es bastante relevante poder reproducirlo para que ustedes vean el manejo de ese paciente. En este caso me va a ayudar Sol, que tiene mejor computadora e internet que yo. Así que Sol, cuando quieras, por favor, reprodúcelo y yo le voy ayudando con la parte de los comentarios. Ahí vamos. Está toda la familia de Liro, gracias por estar conectados. Hasta emergencia, el Liro está conectado. Toda la familia es conectada acá. Sí. Bien, iniciamos con la aplicación de yodo. Se liberan el tejido desfaselado de la córnea, de la herida corneal. Ingresamos a cámara anterior a través de paracentesis con 15 grados. Esto nos permite el ingreso de epinefrina y azul de tripán para hacer la capsulorhexis. El cirujano entra con una espátula de iris y libera el iris de la herida corneal, que está en la parte superior. En este momento la decisión del cierre de la herida corneal es a través de puntos con nylon 10-0. El cirujano realiza puntos cruzados porque le permite mayor hermeticidad de la cámara anterior, permitiéndose además una facodinamia un poco más estable. Y además el astigmatismo inducido es menor. Recordemos que es una niña de 9 años, una chiquita. Luego de eso ingresa a cámara anterior a través de una incisión triplanar con cuchillete 275, con cistótomo, previo a colocación de viscoelástico y liberación de sinequia, con el cistótomo intenta realizar la capsulorhexis, pero debido al comportamiento extraño de la cápsula anterior, decide cambiar a utrata. Como la utrata no generaba una capsulorhexis confiable, ingresa con microtijera y termina la capsulorhexis utilizando microtijera. Luego de esto, se permite el ingreso de los buratos para hacer la aspiración del material cristaliniano, y es en ese momento donde se percata de dos cosas: vitrio en cámara anterior y ruptura de la cápsula posterior. Inyecta viscoelástico, libera las hebras de vitrio e ingresa con la punta de vitrector a cámara anterior, realizando la vitrectomía anterior y la aspiración de los restos cristalinianos. Debido a esta ruptura de la cápsula posterior y a la presencia de vitrio, era inevitable ingresar a polo posterior. Había una alta probabilidad de cuerpo extraño intraocular que se encontraba en polo posterior. Y efectivamente, al valorar el vitrio, se halla un cuerpo extraño metálico pequeño flotando en vitrio. A través de la punta de vitrector y con un vacío máximo, se logra tomar con seguridad esta pieza metálica, se levita a la cámara anterior a través del desgarro de la cápsula posterior y a través de la incisión principal ingresa con unas pinzas intraoculares y toma el cuerpo extraño para poder retirarlo con bastante seguridad de la cámara anterior, no generando más daño. Mostramos el cuerpo extraño, es pequeño, 2 milímetros, brillante, metálico. Regresamos a cámara posterior para realizar una vitrectomía completa, central y periférica, generando un DBP quirúrgico para evitar el crecimiento del PBR después de este daño. Se inyecta triamcinolona para asegurarnos que no haya más vitrio en la cámara anterior. Aspiramos todo este material y luego de ello revisamos nuevamente la cámara posterior para evidenciar que la mácula esté libre, que el nervio óptico no tenga lesiones y que no existan desgarros en la retina periférica. Recordemos que el cuerpo extraño podría rebotar en la retina, generando un desgarro y quedar suspendido en el vitrio. Esto no había pasado. El cirujano amplía la incisión principal y procede a la inyección del lente 3 piezas en cámara anterior para luego colocarlo sobre el surco. Este procedimiento se realiza debido a que el saco capsular estaba inestable por la ruptura y el lente 3 piezas permitía una mayor seguridad. Luego de realizar este procedimiento, se cierra el puerto principal con nylon 10-0, inyectamos antibiótico en la cámara anterior, moxifloxacino con dexametasona diluido, y luego de eso, el cirujano procede al cierre de las paracentesis a través de hidratación. Y así es como tenemos el manejo de un cuerpo extraño intraocular, con una anamnesis muy sugerente de cuerpo extraño, pero con una ecografía ocular negativa. Gracias. Excelente, doctor Jorge. En primer lugar, quiero felicitar a las dos sedes, excelentísimos casos, muy interesantes. La verdad es que siempre un trauma ocular es una caja de Pandora que se encuentra, que muchas veces la ecografía puede decir muchas cosas, pero en intraquirúrgico nos podemos encontrar con otras.
siempre iba a ser un desafío. Y por eso hemos invitado a un experto, que es el doctor Carlos Wong, para que nos pueda dar sus impresiones del manejo de los casos de ambas sedes. Felicitaciones a los residentes, muchas gracias por haber aceptado este desafío y agradecer también a los tutores que han podido orientar a los casos a nuestros residentes de esta noche. Doctor Carlos Wong. Muy interesantes todos los casos, o en cuál es mejor que el otro. Hay muchos buenos manejos. Algunas cositas que podemos aclarar que de pronto podrían ser simples para de pronto identificar algunas cosas que no se pudieron identificar inicialmente, ¿no? Comentando cada caso, el caso 1, en su exposición, habla muy bien de lo que habla, la felicito porque bien. El cuerpo extraño sí, evidentemente y para los va este comentario para Edad y Jorge. El cuerpo extraño a veces por ecografía nos puede Carlitos, confundir en la posición. perdón, mil disculpas, no se está escuchando bien. También nos están hablando por el chat que no se está escuchando bien el audio de los últimos 5 minutos. No, mentira. 30 segundos de Carlitos porque se está escuchando entrecortado. Discúlpame. Ahora mejor. Sí, un poquito mejor. A ver. Bueno, ¿se me escucha mejor? Se sigue escuchando entrecortado. Claro. ¿Cómo? No sé, Haru, ¿también estás escuchando entrecortado? Sí, se escucha un ¿Sí? poquito entrecortado. A ver, me van contando ahorita mejor. Sí, 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 igual. En el chat también nos indican que está entrecortado. Déjame, si me puedo conectar con mi celular o algo más. Se escucha muy mal. Ok, sí, sí, como prefieras. No, no hay problema, Carlitos. A ver, perdón. Vamos a conectarnos. Tan interesante los casos de hoy día que hemos tenido en algunas ocasiones 300 participantes. Exacto, 300. Creo Y que, durante, no, dame un segundo. y durante toda la charla, felicitaciones para los doctores Hiro y Ino. Ahí han traído a toda la hinchada, la familia, amigos del colegio. Le han dado la clave a todos, creo. ¿Ah? Pero han estado muy buenos los casos. A mí sí, en verdad, particularmente me llega uno de esos casos, yo inmediatamente remito para el doctor Wong. Vaya a solucionarlo ya. Son casos bastante complejos, ¿no? Cuerpo extraño intraocular y sobre todo son niños, ¿no? Entonces, cuando uno está operando un niño es algo mucho más difícil. El pronóstico visual tiene que ser lo más exacto, los puntos lo más precisos. O sea, la precisión y el diagnóstico en esos puntos es lo más importante, ¿no? No sé si tú has tenido casos así, Haru. Interconsulta a trauma. Lo que pasa es que sí es súper complejo, ¿no? Porque los cálculos van a ser más complejos, ¿no? Hacer todo en un acto quirúrgico o no, implantar el lente o no. Entonces ahí la base científica y la medicina basada en evidencia que presentaron los chicos, tan importante, ¿no? Para eso es importante estas charlas, ¿no? Porque algunas veces uno, por querer ser superhéroe, ¿no? Quiere hacer todo en un mismo acto, ¿no? Entonces uno hay que ser prudente y hacer muchas veces paso a paso, ¿no? Y derivar, ¿no? También es Ah, importante ser humilde así y es. hacer las En esos, interconsultas adecuadas. en esos casos, sobre todo, es vísteme despacio que estoy apurado, pero también, ¿no? Sacar el cuerpo extraño creo que es lo más importante, ¿no? Para evitar algún tipo de endoftalmitis, infecciones o
algo adicional, ¿no? Y sobre todo el pronóstico visual de pacientes que son bastante jóvenes. Ujú. ¿Cómo vamos con el doctor Carlitos? Carlos Lobato. Dale, Manuelito, por favor, para abrirle, ¿sí? Listo. Perfecto. Adelante, maestro. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿me escucha mejor? Perfecto. Perfecto. Bueno, les iba a contar. Los casos muy interesantes, muy simpáticos, todos muy bien manejados. De los primeros casos de la doctora Soledad, como les decía, una exposición muy sólida, ella muy buena para exponer. Es un caso raro, que el cuerpo extraño se quede en el cristalino es muy, muy extraño y se puede confundir en una ecografía, si es correcto. Tiene que ser unas manos muy expertas del ecografista para poder determinar si está dentro del cristalino o en el vítreo anterior. Pero una cosa que nos puede ayudar mucho a poder diferenciar esto, y creo que se les ha pasado a todos los que han hecho cuerpo extraño, es que tomen una placa. Una placa es algo sencillo, algo simple y barato, que nos puede ayudar a decir si realmente hay un cuerpo extraño o no. Si es un cuerpo extraño metálico, va a salir. Si es un cuerpo extraño vegetal, orgánico, probablemente no salga. Pero es uno de los métodos sencillos en los cuales podemos identificar si hay un cuerpo extraño que no vemos a la ecografía, como el caso del doctor Jorge. Un caso bastante bien manejado también, claro, mucho más difícil. Las preguntas son del lente de 3 piezas, por ejemplo. El lente de 3 piezas está muy bien indicado en todos. Creo que el lente de 3 piezas es algo clave para poder pensar cuando hay cápsulas rotas, porque hay que pensar que la cápsula está rota en un cuerpo extraño intraocular. Sin embargo, se pueden hacer manejos en un segundo tiempo. O sea, colocar el lente en un primer tiempo con una córnea que está abierta, a veces el cálculo no puede ser tan exacto y el manejo del resultado final puede alterarse un poco en eso, sobre todo si son niños. Entonces, si ustedes quieren hacer un cálculo más exacto y se puede hacer un cálculo más correcto, por ejemplo, esa catarata de percepción luminosa del doctor Jorge, es un cálculo probablemente muy inexacto en el lente intraocular. Entonces, al ver que había vítreo en cámara anterior, lo primero que se debió hacer es manejar el vítreo y quitar la transinolona en este caso es muy, muy útil para poder identificar el vítreo de la cámara anterior y poder extraer de forma más fácil los fragmentos. ¿Se me escucha bien? Todo bien. Perfecto. Para los segundos casos, los de la doctora Vera, bastante interesante usar la ultrabiomicroscopía para poder saber si es que hay alguna dehiscencia sonular, ya que realmente es una herramienta también bastante útil para saber si hay una cápsula rota, si hay una dehiscencia sonular, y cada vez se está usando más. Sin embargo, pues no hay muchos equipos de ultrabiomicroscopía a la disponibilidad, pero sí es una herramienta muy clara para poder tener definido si es un paciente como para ponerle lente intraocular de forma primaria o secundaria, y esto sigue siendo muy controversial. Poner primario o poner secundario en un trauma abierto, personalmente creo que el trauma se le debe decir a un paciente desde el principio que probablemente requiera más de una cirugía, y la colocación de un lente intraocular en una segunda cirugía usualmente es lo más óptimo porque el cálculo del lente es mucho mejor. Sin embargo, en algunos casos, pues pacientes que son de provincias alejados del centro donde se están operando, pacientes que de pronto no tienen suficientes medios, es mejor solucionar todo de una vez y tratar de hacer el cálculo lo mejor posible. Sin embargo, si son pacientes como los que han presentado en la personal,
trato de usar un implante secundario. Sin embargo, todos muy bien manejados. Yo creo que estos son mis comentarios por ahora. Deberíamos ir a votación. Realmente esto va a estar muy reñido. Yo creo que tengo mi caso ganador, pero creo que es algo muy ajustado, ¿no? Me has puesto en un aprieto, Walter. Esa es la idea. Generalmente en oftalmología la controversia es muy buena y gracias por tus palabras porque excelente, ¿no? Es la cereza del pastel a todos estos casos que han estado súper bien manejados y como bien dices, lo han hecho de una manera excelente y es muy ajustado, ¿no? Y eso es lo importante, que todos tratemos de hablar el mismo idioma de diferentes maneras, pero al final llegar a la misma conclusión. Ahora, para todos los que nos están escuchando, creo que es importantísimo recalcar el uso del mismo idioma en el BET y en el OTS. El BET y el OTS, para todos los que nos están viendo ahorita, es lo más importante para poder todos identificar las cosas como son y para poderle explicarle al paciente el pronóstico, ya que si tenemos claramente un OTS 1 a un OTS 5, pues los pronósticos visuales son muy distantes, ¿no? Y el paciente así se puede dar una realidad de qué es lo que puede ver, sobre todo estos casos todos pediátricos, de sus hijos, porque los padres son muy aprensivos y es comprensible que en un trauma ocular queden muchas dudas acerca de cómo va a ser el pronóstico, ¿no? Bueno, Walter, procede a la votación. Yo creo que no tengo mucho más que decir por todos estos casos muy bien manejados. Excelente. Doctora Harumi, ¿algo que quiera agregar de repente a las palabras del doctor Carlos Wong? Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. La verdad es que siempre es muy atinada tus comentarios, explicar, hacer un pequeño resumen, ¿no? Y los tips, ¿no? Que nos estás comentando. Comentaste una cosita interesante. En tu caso, no sé si entendí bien o mal, ¿tú hubieses puesto un implante secundario? ¿Exactamente en qué caso? Los implantes secundarios usualmente con los traumas, en todos los traumas abiertos, yo trato de, bueno, hacer la faquectomía, ¿no? Hacerlo ya sea vía anterior o vía posterior, de acuerdo si la cápsula está rota o no. Si hay una cápsula muy grande, rota, a veces es mejor entrar directamente a la vitrectomía y sacarlo por detrás, ¿no? Cuando tratamos de hacer un manejo de esa forma, de pronto no, bueno, hay cosas que no se ven directamente, ¿no? Y si es una catarata muy densa como la que vio el doctor Jorge Yu, hubiera entrado prácticamente por detrás para no desgarrar más la cápsula y poder tener un soporte más adecuado, probablemente. Pero en la mayoría de los casos, como te decía, Harumi, yo trato de entrar cerrando primero, quitando la catarata, dejando las cápsulas con una capsulorhexis, tratando de hacer la capsulorhexis lo más amplia posible y esperando a que ésta se consolide un poco más para hacer un cálculo más exacto de la afaquia y después poner un implante secundario en 3 piezas. Pero simplemente por el cálculo más preciso, más exacto, ¿no? Claro, claro, y qué importante, ¿no? Ese detalle. Tenemos en línea también al doctor Eddie de la Cruz, que es el cirujano de los casos del Liro, y justo nos está levantando la mano. No sé si puedo yo reactivar el audio. Hola, Sí, hola, perfecto. buenas noches. Felicitaciones a la sociedad por esta iniciativa. Me parece bien que incentiven al médico joven. Eh, es un comentario nada más breve acerca de si hacer el implante del lío de manera primaria o de manera secundaria. Recordemos que el ser humano es parte de un sistema y traigo la acotación al sistemismo de Mario Bunge. Entonces, en su libro de Sistema Social, y incluso también ahí tiene un libro de filosofía para médicos, y menciona que este ser humano, pues no hay que aislarlo solamente como un paciente para quirófano, ¿no? Por lo tanto, forma parte de un lugar de procedencia y por lo tanto forma parte de un sistema de salud. Si nosotros vemos el sistema de salud del MINSA,
más si es asegurado por el SIS, los tiempos de demora son tremendos. Y si este paciente es más o menos más de 400 kilómetros de distancia para acudir a un centro hospitalario como el Liro, entonces hay que individualizar el caso y si se puede hacer el implante de manera primaria, sería lo ideal. Entonces, por ahora, ese paciente está en 2050, me parece, o 2060. Sin embargo, todavía no se ha extraído los puntos, ¿no? Es un paciente que por ahora está bien. El paciente, los familiares y la niña pues están felices, ¿no? Y de manera personal, pues, ese gracias con una gran sonrisa. Así supongo que lo están sintiendo ahora los que están en El Salvador haciendo un montón de cataratas, como es la Fundación Barraquer, pues eso te llena, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, doctor Eddie, por su acotación. La verdad es que es el cirujano, así que en estos dos casos, valiosísimo su comentario. También está el doctor... El doctor Carlos Sánchez creo que levantó la mano. Sí, no lo veo acá para poder reactivarle su audio. No sé, Manuel, si nos puedes ayudar. Si se puede activar el audio del doctor Carlos. Qué interesante lo que dice el doctor Eddie, ¿no? La verdad es que las realidades de nuestro ministerio sí es más complejo, ¿no? Como dice el doctor Wong, en las situaciones ideales, ¿no? Donde tenemos pacientes con una familia responsable, entre comillas, ¿no? Que pueda tener la posibilidad de acudir a las citas, a los controles que están cerca. Lo ideal, pues, para un mejor cálculo de lente intraocular, tratar de planificar en un implante secundario, ¿no? Pero la realidad de nuestros pacientes que vienen de fuera, de provincia, y ya es muy complejo, pacientes de recursos muy bajos, pues el cirujano se encuentra con ese dilema, ¿no? En que trata de resolver todo en un mismo acto quirúrgico. Buenas noches, ¿cómo están? Perfecto, doctor. ¿Carlos? Sí, Doctor correcto, Carlos. buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Buenas noches, Bien, doctor. Bienvenido. sí, muchas gracias. Sí, acá viendo los videos interesantes, como lo dice Carlos Wong, sí, interesantes, pero perdón un ratito. Sí, pero como mencionábamos y como menciona la doctora Vera, es entendible que hay ocasiones en que los pacientes no regresan o son de pueblos alejados y hay que, digamos, se ve uno en la posibilidad o en la tentación de colocar un lente, ¿no? Pero nosotros tratamos de no hacerlo en una primera intención, sobre todo si tiene una herida corneal y hay una sutura de por medio. ¿Por qué? Porque acuérdense que una sutura en la córnea va a generar un aplanamiento en esa zona. Al momento, las suturas en algún momento van a retirarse. Al retirar las suturas va a generar un astigmatismo. Entonces, ese cálculo de lente o ese lente que le han puesto no va a ser el cálculo final. Y si queremos tener un efecto lo más refractivo posible, es preferible hacer si se tienen los medios, obviamente, hacer un cierre primario y después retirar los puntos, esperar más o menos unas 6 semanas que la córnea se estabilice, luego hacerle el cálculo biométrico con el cambio de la queratometría, porque al hacer la biometría, uno de los factores importantes es la queratometría. Si tenemos una queratometría que ha cambiado, la biometría, el cálculo del lente va a ser diferente. Entonces, eso es como concuerdo con Carlos Wong, como dice que por eso lo diferimos para una segunda intención. Caso contrario, si tenemos una catarata traumática con ruptura de cápsula anterior, que nos vemos en la necesidad de aspirar los restos, pero tenemos la córnea estable, en condiciones adecuadas, le podemos hacer un cálculo de lente y aspiramos la catarata traumática y le colocamos un lente intraocular. Ahora, si el saco está estable, si el saco está bien, se le coloca un lente en saco. Si tenemos una inestabilidad del saco, tenemos una diálisis, por ejemplo, pues tenemos algunos otros medios, como colocar un anillo de tensión capsular, unos segmentos de tensión y colocar un lente en saco. En caso de que esté inestable y no tengamos estos instrumentos, podemos colocar un lente plegable de 3 piezas en surco también, ¿no? Pero ahí tenemos esas varias opciones, ¿no? Y en el caso que presentó la doctora Vera, el último, vemos que en la VM mostraba una leve alteración sonular. Por eso uno
ante la duda, entra con varios lentes. Si la primera opción es colocar el lente tórico, porque según la topografía, según los cálculos, según el estudio realizado, está en condiciones de colocar un lente tórico. Pero en la cirugía, en un trauma, nunca van a ser los traumas iguales o siempre podemos encontrarnos con sorpresas. Podemos estar haciendo la cirugía y de pronto vemos una diálisis mayor en el cual el saco no está estable, entonces podemos colocar un lente de 3 piezas plegable, ¿no? En su caso, ¿no? Pero nosotros tenemos la idea de siempre, si tenemos una herida corneal o una irregularidad corneal, no colocar el lente en primera intención hasta que la córnea se estabilice. Y podamos hacer una correcta biometría y el resultado final sea mejor. Sí, totalmente de acuerdo con tus comentarios, Carlos. Siempre va a ser tratar de darle el mejor resultado refractivo a un paciente, porque ya cada vez que ponemos un lente intraocular hay que tratar de calcularlo lo mejor posible para darle una rehabilitación correcta, porque si no, como ustedes mismos dicen en este momento, son pacientes que de pronto no llegan, no tienen acceso a varias cosas, le toca usar unas gafas que de pronto tampoco va a conseguir, entonces vamos a tratar de darle lo que se pueda en el resultado final para que este paciente pueda desarrollar una vida relativamente normal, siendo niños todavía, pues más aún, ¿no? Y mucho más difícil el cálculo incluso. ¿Algún otro comentario? La verdad es que muy acertados todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por su aporte. Al doctor Eddie, muchísimas gracias a ambos como asesores de nuestros residentes que han presentado sus casos excelentes, y el manejo, como dice el doctor Carlos Wong, fue excelente ambos, ¿no? Doctor Carlitos, muchísimas gracias también. No sé cómo vamos a hacer la votación. Sí, va Manuel, va a indicarnos ya para ver, nosotros no podemos votar, pero todos los participantes sí. Así que le doy pase a Manuel, por favor, para poder hacer la votación y ver quién se gana el premio del Instituto Wong, perdón, de TEA, que nos va a dar. A ver, Manuelito. A ver, vamos a esperar un momento a Manuel. Ok. Pero han puesto solo Ino, Iro. Así es. ¿Y cuál es el caso? En grupo. En grupo, ok. O sea, ha sido como el manejo del grupo, ¿no? Vamos a ver qué sale. Uy, Bueno, por lo que caramba. veo, el Iro tiene una manchota, ¿eh? Claro, no te digo que a todo el colegio, primaria, inicial, a todos son invitados. Ahí va. Pero la verdad, unos muy buenos casos ambos. Como digo, manejar trauma ocular es una cosa, es otro nivel. Es bastante complejo, sí, es cierto. Creo que dentro de todo es lo que requiere más habilidad, ¿no? Y curiosamente, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que dentro de la formación estás de guardia y te dicen, oye, llegó un trauma, ya que lo vaya a ver el que esté. Y normalmente llegan en la madrugada y ¿quién está? Pues están los residentes, ¿no? A todos nos ha tocado eso en algún momento. Y realmente, imagínate, si te llega lo más complejo de la oftalmología a un residente y a veces no tienes quien te asesore en ese momento, es momento de tratar de reorganizar eso, y eso lo hemos conversado justamente con Felipe, con Gustavo, en algún momento, que necesitamos pues un poco más de capacitaciones en estas urgencias, ¿no? Porque realmente, aprovechando todo el público joven que nos escucha, todos hemos pasado por esto y muchas veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Sobre todo cuando somos residentes, siempre pidan ayuda, nuestros teléfonos están abiertos, realmente a recibir cualquier tipo de sugerencia, de preguntas. A mí me escriben, no necesariamente residentes, pero me escriben incluso ya médicos asistentes que de pronto tienen alguna duda en algún manejo de trauma, y realmente trato de guiarlos como puedo, ¿no?
pero la idea es que todos tengamos, o todos los que manejamos este tipo de traumatismos, podamos orientar a la gente que no tiene la experiencia necesaria o que de pronto le toca manejarlo de alguna forma para que puedan resolver el caso de la mejor manera, ¿no? En bien del paciente. Así es más o menos, antes de darle paso al doctor Carlos, como fue en nuestra escuela, ¿no? Básicamente, si llegaba algo al día siguiente, por lo menos a mí lo que me pasó, ¿no? Llegaba un trauma, lo manejaba y el día siguiente estaba entrando en sala de operaciones con el retinólogo, con el R mayor o con el fellow, y lo que hacíamos es, oye, ¿sabes qué? Pon tus puntos, aprende, ta, ta, ta. Entonces, si estoy acompañado, claro, definitivamente para las suturas corneales, cosas entre comillas más simples, las podemos manejar, ¿no? Y bien dices, Carlos, eso del manejo en conjunto, ¿no? Si está al lado del residente R1, R2, R3, al lado de un mayor, va a aprender y le llega un trauma y va a seguir manejando, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que quería indicar. Creo que el doctor Carlos Sánchez quería dar una... Sí, un punto rápido. Es muy importante y fundamental hacer un correcto cierre primario de un trauma ocular. Se fue el audio. Ahí, El audio, doctor Carlitos. hola, hola. 1, 2. Sí, ahora sí. Sí, es fundamental realizar un buen cierre primario en un trauma ocular. Eso te puede dar te puede ayudar mucho en el desarrollo del proceso. Un correcto un correcto cierre de trauma ocular dentro de la medida de lo que se puede ayudar mucho al paciente. No necesariamente, por ejemplo, en un centro alejado en el que tengamos vitrector, en el que tengamos FACO, posiblemente, pero un cierre correcto evita infecciones, disminuye inflamación y luego al día siguiente puede ser referido a otro centro de mayor complejidad. Pero es fundamental, inclusive hay charlas sobre eso, yo he dado charlas sobre cierre primario en trauma ocular. Es fundamental el cierre correcto en un trauma ocular, la atención primaria en un trauma ocular. Inclusive, si no contamos con protectores, inclusive antes se utilizaban la parte de atrás de un vaso o el ángulo, una esquina de un cloruro de sodio, se lo colocaba como protector. Cositas así son importantísimas en el desarrollo de un manejo de un trauma ocular. Excelente. Haru, ¿ibas a decir algo, perdón? No, justo iba a darle pase al doctor Sánchez, pero muy valiosos, ¿no? Los comentarios de nuestros expertos. Y ya que estamos casi 300 personas conectadas, todos estamos aprendiendo bastante el trauma ocular. Uno piensa, ¿no? Como tú dices, ¿no? Bueno, solo lo va a manejar el asistente. No, todos los que están ahí, los expertos, y muchas veces se pueden encontrar con cosas nuevas que no manejaron antes, pero bueno, se tiene que manejar, ¿no? Y todos están aprendiendo. No sé cómo, tenemos 87% de los participantes que han votado, pero no sé cómo Así manejar es. el tiempo. Sí, básicamente han votado más o menos 253 participantes y el Instituto Regional de Oftalmología en Trujillo sacó el 74% hasta el momento. Yo creo que se podría decir que la beca para el ingreso al Congreso Inca va a ser para el IRO, para el residente que le toque y no sea adscrito a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Excelente, felicitaciones. Los 4 casos han estado súper bien manejados, han estado súper bien. Muchas gracias nuevamente al doctor Carlos Wong por su tiempo, por apoyarnos en esta charla. Es muy valiosa toda la información. A los instructores, al doctor Carlos, al doctor Eddie, excelente trabajo lo que están haciendo con los residentes. De parte de nosotros, del grupo de oftalmólogos jóvenes, queremos seguir haciendo estos con hospitales más grandes, comenzar a hacer algún tipo de otros rounds de diferentes casos clínicos. Nuevamente les agradecemos por la participación, les agradecemos por el apoyo y les agradecemos por brindar abiertamente la opción de que nuestros residentes puedan llamarlos. Oye, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Nadie me contesta. Muchas gracias por eso. No sé qué unas palabras finales, doctora Haru. Muchísimas gracias. En primer lugar a nuestros expertos, el doctor Carlos Wong. Sabemos que es un día complejo, pero se llamó, se convocó e inmediatamente aceptó, como siempre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nuestro experto, el doctor Carlos Wong, al doctor Eddie, al doctor Carlos Sánchez. Muchísimas gracias por siempre
demostrar, ¿no?, el apoyo que tiene a los oftalmólogos jóvenes, especialmente a los que han expuesto hoy día. Un desafío, fue el primer Ophthalmo Challenge, así que salió todo un éxito total. Así que todos son ganadores, todos hemos aprendido, las 300 personas que hemos estado conectadas, las 300 hemos aprendido muchísimo hoy día, así que todos nos sentimos, absolutamente todos nos sentimos ganadores. Muchísimas gracias por haber aceptado e invitarles a los próximos Ophthalmo Challenge, porque este año el capítulo de oftalmólogo joven promete mucho y siempre nuestro objetivo es aprender todos, ¿no? Quiero aprovechar Excelente. unas últimas palabras, Haru, Walter, agradecerles siempre la confianza en mi persona y quiero invitarlos al Congreso Nacional de Oftalmología, el de agosto, ya que vamos a hacer en la parte de trauma mi peor caso y cómo lo manejé. Así que los que tengan aquellos casos que quieran presentar como mi peor caso, su peor caso en trauma, escríbanme y con todo gusto podemos meterlo en el programa. Acá ya hay 4 ya que ya se han presentado. Ya. Vale repetir, dicen los chicos. Debe haber como 100 casos por ahí, Carlitos, así que Tienen que prepárate por los sorprendernos. mensajes. Acuérdense, mi peor caso y cómo lo manejé. Excelente. Bueno, nuevamente les quiero agradecer a todos. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y el Grupo Oftalmólogos Genes. Gracias por su asistencia. Acuérdense que el Grupo Oftalmólogos Genes está abierto para que nos escriban cuando gusten, cuando quieran, dudas, preguntas, dispuestos a siempre colaborarles con todo. Muchas gracias. El doctor Sánchez creo que está... Doctor Sánchez, sí. No, se ha quedado la manito arriba. Se quedó la manito. Gracias. Ok. Por trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta luego. todos. Felicitaciones. Gracias. No, muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias.